Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo nuevo de Cafecito con mi psicóloga. Hoy les tengo un tema espectacular para que puedan comprender desde las bases, desde la raíz, cómo funciona un sistema familiar y por qué las constelaciones familiares pueden ayudarles tanto. Lo primero que quiero aclarar es qué significa la palabra sistema. Aristóteles, de los primeros filósofos de nuestra cultura, decía, el todo es mayor que las partes. ¿Esto qué quiere decir? Que si en un rompecabezas logramos armar, por ejemplo, un paisaje o un rostro, es consecuencia de que cada una de esas partes está en el lugar correcto. Otro ejemplo, un reloj. Si tomamos cada parte de un reloj, las manecillas, los números, el vidrio del frente, si tomamos cada parte por sí misma, nunca conformarán un reloj. Pero para que un reloj sea un reloj, para que tenga esa identidad, tienen que estar organizadas esas partes de una cierta manera y no de otra. Todos los sistemas, el sistema circulatorio, el sistema del clima del planeta, absolutamente todos los sistemas funcionan de la misma forma. Es decir, que cada una de las partes tiene su lugar. Y esto en las familias funciona exactamente igual. La familia es un gran sistema que está formado por cientos de personas a las cuales pertenecen cada uno de los sistemas de nuestros padres que se juntan cuando se casan o se van a convivir, y además todas las personas que han afectado positiva o negativamente a ese sistema o a esos dos sistemas. Son cientos de personas. Sin embargo, dentro de ese gran sistema hay subsistemas. Y llegamos al subsistema más chiquitito, que es la pareja o los hermanos. La pareja es el subsistema más chiquitito porque son solo dos. Entonces, ¿qué ocurre? Cada una de estas partes que forma este sistema tiene su lugar y tiene una manera de interactuar con todos los demás. Cuando nosotros nos relacionamos de cualquier manera, es como si en un reloj las manecillas andaran en cualquier lado y los números en cualquier lado y el vidrio en cualquier lado. Tan absurdo es cuando lo vemos en algo tan simple como un aparato, que cuando nos dirigimos a nuestros hijos, por ejemplo, y les hablamos como si fueran nuestras parejas, estamos gestando un desorden vincular, un desorden en ese tipo de relación, en esa dinámica. Porque ahí viene la siguiente parte. Para que este sistema formado por distintas partes que juntas forman algo mayor que cada una por separado, para que esto funcione bien, necesitamos una cierta manera de interactuar. Es decir, la relación que yo establezco con mi hermano, con mi pareja, con mi mamá, con mi papá, con el jefe o con mi empleado, tiene que ser distinta. El lenguaje que yo debo usar tiene que ser distinto. La actitud que yo utilice en esa interacción tiene que ser distinta. Porque cada una de estas interacciones genera un efecto en cada una de las partes que conforman ese sistema. Genera un efecto en mí y genera un efecto en los demás. Entonces ya tenemos dos componentes importantes. Primero, que la suma de todas estas partes forma algo distinto a cada una de las partes por separado. Que cada una de estas partes tiene un orden y además hay una manera correcta de interactuar. Tiene que haber un cierto equilibrio. En las relaciones familiares, los equilibrios son absolutamente necesarios y la manera de llegar a ese equilibrio es distinta. Entre padres e hijos, el equilibrio consiste en que los más grandes, los padres, dan y los hijos reciben. En el subsistema que es la pareja, el equilibrio tiene que ver con que ambos se den lo mismo o equitativamente. Nunca nadie va a dar lo mismo que el otro, porque somos distintos, pero de manera equitativa. Entonces, la manera en que nos permitimos tomar y dar en el sistema familiar tiene también un orden.
Otra característica de los sistemas es que siempre se organizan de cierta forma para un objetivo. ¿Cuál es el objetivo por el cual o para el cual se organiza un sistema familiar? La sobrevivencia. Los sistemas familiares se organizan para que ese conjunto de personas sobrevivan y se perpetúen. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando un sistema familiar actúa en automático, va a privilegiar todos aquellos comportamientos que llevan a la sobrevivencia del conjunto, pero no a la felicidad o al máximo desarrollo de cada uno de los individuos. Y ahí entramos en un tema fundamental. Nuestros sistemas familiares están guiados por un conjunto de creencias y de emociones que nos van dirigiendo de manera muy sutil, imperceptible, invisible desde el inconsciente, hacia la sobrevivencia y hacia el mantener ciertas condiciones que están comprobadas que nos evitan la muerte. Por ejemplo, para dar un ejemplo muy sencillo, si antiguamente alguien comió una baya roja que encontró en el bosque y después lo encontraron muerto, ese sistema familiar puede ser que haya asociado que esa baya es peligrosa y causa la muerte, y de ahí en adelante nunca más nadie comió ese tipo de baya, sin verificar si efectivamente esa es la causa de la muerte. Puede haber sido una coincidencia. Puede haber sido que justamente en ese momento esa persona tuvo un infarto y no tenía nada que ver con la baya. Eso es un ejemplo muy tonto, pero nos permite entender cómo se van perpetuando ciertas creencias que no siempre son ciertas y que además pueden ser adaptativas, es decir, que protegen la vida, pero no nos llevan a la felicidad. Por ejemplo, si una persona trabajó mucho, entonces esa persona trabajó mucho y después murió, se puede asociar que el exceso de trabajo puede causar la muerte, cuando puede ser que no tenga nada que ver. Y ahí pasamos al siguiente aspecto. Entonces ya se nos van sumando, espero estar siendo clara, se nos van sumando conceptos. ¿Por qué un sistema familiar empieza a interpretar de cierta forma ciertas cosas? Por ejemplo, en el caso de la valla roja que hizo que muriera, entre comillas, hizo que muriera un ancestro. Se interpretó porque fue lo que en ese momento esas personas, esa familia, pudo ver, porque no podían ver a través de un examen de sangre o a través de otro tipo de examen la verdadera causa de la muerte. Entonces, desde lo que en ese momento con esas herramientas pudieron ver, establecieron una interpretación. ¿Qué hacemos con las constelaciones familiares? Tenemos una nueva herramienta para ver esa misma situación desde otro ángulo y ahí poder cuestionar, pucha, en realidad la valla no tenía nada que ver, fue un infarto, porque lo podemos mirar desde otro ángulo. Es como cuando estamos enfermos y vamos a un doctor y el doctor nos mira clínicamente algunos síntomas, algunas cosas que están evidentes, pero después nos manda una radiografía o un examen de laboratorio para poder ver desde otro ángulo la situación. Y eso es fundamental en todo en nuestra vida. Sin embargo, nosotros optamos por el camino más fácil, nos quedamos mirando por un solo ángulo con una sola herramienta y además creemos que como lo estamos viendo todos, eso es absolutamente verdadero. Y estamos equivocados. Entonces, la sabiduría consiste en que podamos ir mirando el mismo evento de distintos ángulos, porque todos los sistemas reciben un input, reciben algo, funcionan y producen algo. Absolutamente todos los sistemas tienen ese mecanismo. Reciben, por ejemplo, un evento, un choque en la carretera. Procesan ese
choque hacen interpretaciones, sacan conclusiones, aprendizajes y como consecuencia de eso producen una nueva creencia respecto de manejar en una carretera, por ejemplo, o respecto de automóviles. ¿Cuál es la posibilidad que tiene entonces un sistema para generar cada vez mayor bienestar? Poder hacer nuevas interpretaciones de los eventos. En el caso de un sistema familiar, el input son los eventos. Los eventos de la vida que son neutros, siempre son neutros. Si hace sol, para mí puede ser muy bueno, pero para alguien que tenga alergia al sol puede ser terrible. Que hay, no sé, que hace frío o que hace calor, para cada persona ese evento significa algo. Se hace una interpretación de ese evento de una manera específica. Y a partir de la interpretación que yo hago de ese evento, voy generando creencias que se van transmitiendo de generación en generación. Entonces, ¿qué podemos hacer desde las constelaciones familiares? Mirar esos eventos que son neutros, la muerte de alguien, una quiebra o cualquier cosa, desde distintos ángulos, cuestionar esas creencias que estaban instaladísimas en el sistema familiar y esos juicios, porque a partir de las creencias nos sentamos en la creencia y juzgamos y decimos, fulanito o fulanita se portó mal, hizo esto mal. Y saliendo de esas creencias y saliendo de esos juicios podemos volver a ver ese evento de una manera neutra y reinterpretarlo. Y de esa forma es como si literalmente cambiáramos el pasado. Porque si, volviendo a la historia de la valla, si aquella valla no fue la responsable de la muerte del abuelo, entonces todos podemos empezar a comer bayas o por lo menos probarlas para ver si nos gustan. Ya no están prohibidas. Y vamos ganando libertad. Porque cada evento, sobre todo eventos traumáticos, cada evento va marcando y va delimitando la realidad. Y a veces nos quedamos con realidades que son totalmente estrechas. Y lo que necesitamos hacer es abrirlas. Abrirnos, abrir el corazón, abrir la mente, abrir la mirada para poder ver con otros ojos esos mismos eventos de nuestra vida o de la vida de nuestros ancestros. Volviendo entonces a las creencias que van gestando ciertos comportamientos en el sistema familiar, quiero mencionarles dos componentes energéticos que hacen parte de lo que nosotros estructuramos a partir de los eventos. Cuando ocurre algo, hace sol o hace frío, tenemos una emoción, tenemos un pensamiento, tenemos comportamiento de respuesta a ese evento y cada una de esas partes que conforman nuestro campo de acción tiene un tipo de vibración distinto. En el Instituto HeartMath en Alemania se han dedicado a medir el campo electromagnético de una persona que está teniendo ciertos pensamientos que a su vez generan ciertas emociones. Y han descubierto que hay pensamientos que generan electricidad de altísima vibración y hay emociones que generan magnetismo también de alta vibración. ¿Esto qué quiere decir? Cuando pensamos, inmediatamente se genera una emoción. Cuando pensamos, inmediatamente emitimos electricidad y magnetismo. Esta electricidad y magnetismo que se emiten cuando pensamos y sentimos algo con relación a cualquier evento, va generando un campo electromagnético a nuestro alrededor. Ese campo electromagnético que generamos a partir de pensamientos y emociones, pensamientos electro, emociones magnético,
se queda con nosotros, nos acompaña de manera constante. Si pudiéramos medir con aparatos de laboratorio qué le ocurre a nuestro campo energético, a nuestro campo vibracional, cuando tenemos pensamientos negativos, veríamos cómo se achica. Y cuando tenemos pensamientos, por ejemplo, relacionados a la gratitud, se amplía. El campo electromagnético de cada pensamiento y emoción va generando atracción y rechazo a ciertas cosas y a ciertos eventos en la vida. ¿Por qué? Porque las energías se atraen o se repelen. Vibraciones parecidas se atraen. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo pensamientos de alta vibración, como por ejemplo la gratitud o la compasión, y tengo emociones de alta vibración, como por ejemplo la alegría, estoy emitiendo un campo de onda, un tipo de onda que va a atraer o va a coincidir con campos de onda que sean similares. Esto es fundamental porque nuestro campo energético, electromagnético, está conformado no solamente por nuestros propios pensamientos y emociones, sino también por los pensamientos y emociones de nuestros ancestros. ¿Por qué? Porque somos parte del mismo sistema. Es como si estuviéramos metidos dentro de una piscina, que es nuestro gran sistema familiar, y en esa piscina cada una de las personas que está mueve el agua de una cierta forma. Entonces yo, aunque quiera quedarme absolutamente quieta, no voy a poder porque estoy siendo movida por esas ondas que emiten todos los demás. Es una idea bastante compleja, pero si la pensamos, es absolutamente verificable. Cuando nosotros nos relacionamos, estamos constantemente, y con cada persona que nos relacionemos, recibiendo la vibración de esa persona y emitiendo vibración que va a afectar a esa persona. Por eso somos tan distintos con cada tipo de persona también, aunque sean desconocidos. Cuando yo voy a un evento y empiezo a conocer gente por primera vez en mi vida, con cada una de esas personas intercambio un tipo de vibración distinto. Y está dada por pensamientos y emociones previos de cada uno. En los sistemas familiares pasa exactamente igual. Lo que mi abuelo y mi abuela vivieron emitió un campo de vibración que por un lado afectó a sus hijos, o sea, a mis padres, y por otro lado me afecta a mí directamente porque la vibración que ellos emiten sigue estando presente en mi piscina. Entonces, la posibilidad de estar absolutamente libres de lo que ha pasado antes es cero. Estamos siempre influenciados por lo que ha pasado antes. A nosotros, a nuestros padres, como hijos de esos padres que fueron nuestros abuelos, y por lo que vivieron nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. ¿Qué quiere decir esto? Que vivencias muy traumáticas que hayan ocurrido hace 300 años a nivel de mis bisabuelos o de mis abuelos siguen estando presentes en ese campo vibracional al cual yo pertenezco. Por lo tanto, una parte de mí tiene esa misma sensación que tuvieron mis abuelos, que tuvieron mis padres como consecuencia del trauma de los abuelos y que tengo yo también como nieta. ¿Qué es una situación traumática? Quiero definir para que quede súper claro. Una situación traumática puede ser absolutamente cualquier cosa. Puede ser la caída de un árbol, como puede ser una muerte temprana de un hijo. El evento no es lo que define el trauma. Lo que define el trauma es la capacidad que tengo yo para lidiar con ese evento. Yo he visto personas que realmente se traumatizan porque chocaron el auto y entonces no pueden salir porque creen que no hay ningún otro medio.
Y conozco personas que no tienen absolutamente nada en la vida y sin embargo siempre se las arreglan para salir adelante y con buena cara. Entonces lo que define un trauma es la capacidad que tiene la persona para asumir ese impacto, procesarlo y dar una respuesta. Algunas personas dan una respuesta tan adecuada que quedan aún mejor que antes del trauma, que antes del evento, perdón. Y otras personas dan una respuesta insuficiente a ese evento y por lo tanto eso va a tener secuelas. Entonces trauma significa cualquier cosa que sobrepase mi capacidad de respuesta. Eso es muy en resumen. Cualquier cosa que sobrepase mi capacidad de respuesta puede ser un trauma para mí. ¿Qué significa entonces un trauma transgeneracional? Sencillamente es un trauma que ocurrió hace varias generaciones y que, ya que ninguno de los descendientes ha podido resolverlo, se sigue traspasando a los nietos, a los bisnietos. ¿Qué puede haber causado un trauma transgeneracional? Muertes tempranas, ya sean por accidente, por suicidio, por asesinato, esos son muy graves. Abusos sexuales especialmente en la infancia generan traumas transgeneracionales muy potentes. Quiebras económicas, guerras, participación en guerras, adulterios, infidelidades. Esas son algunas de las posibilidades de traumas transgeneracionales, por lo menos de lo que yo he podido ver en mi experiencia de muchos años haciendo constelaciones, que causan impactos muy potentes. ¿Por qué un trauma no puede ser resuelto? ¿Por qué se va traspasando a sus descendientes? Por un lado, porque no puede ser visto. Entonces, en las constelaciones familiares, lo primero que hacemos es poder mirar lo que pasó. Cuando no somos capaces de mirar lo que pasó porque sentimos que es demasiado duro, demasiado fuerte, tratamos de esquivarlo, lo ponemos debajo del tapete, nos silenciamos, no lo comentamos, nunca más se volvió a nombrar el asunto. Con eso lo que hacemos es darle cada vez más fuerza, porque se van sumando emociones, y pasarlo a la siguiente generación. Si no puede ser visto, tampoco puede ser integrado. ¿Qué significa integrar un trauma? Significa poder llorársela toda, llorar hasta el cansancio por lo que pasó, sentirlo profundamente en el corazón y luego darle un lugar dentro del corazón a esa experiencia. Es exactamente lo mismo que hacemos cuando hay una herida física. Cuando nos cortamos haciendo algo en el jardín, ¿qué tenemos que hacer? ¿Taparlo? No. ¿Qué tenemos que hacer? Mirarlo y entrar en la herida para limpiarla. Y eso duele. Entonces, cuando son traumas psicológicos, en donde no es tan evidente cómo poder entrar a esa herida para sanarla, muchas veces ocurre que nos alejamos de la herida y dejamos que simplemente se cure con el tiempo, cosa que no va a pasar. Con el tiempo lo que va a pasar es que se va a infectar, va a dejar cicatrices horribles y a lo mejor puede causar la muerte. Entonces, un trauma transgeneracional es aquello que no pudo ser visto, bueno, primero traumático, segundo, no pudo ser visto, no pudo ser integrado, es decir, llorado hasta poder darle un lugar en el corazón y por lo tanto hacerlo parte de la historia de ese sistema familiar como un aprendizaje. Absolutamente todos los eventos, buenos y no tan buenos, y los traumáticos con más razón, son enormes maestros. Si nosotros aprendemos a aprender de esas vivencias traumáticas de nuestros ancestros, tenemos un avance enorme en nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer con el trauma del abuelo o del bisabuelo o de nuestros padres? Mirarlo,
sentir el dolor que ellos sintieron para poder comprender la dimensión de lo que pasó a los ojos de ellos, a los ojos nuestros, darle un lugar y tener una respuesta distinta de la que ellos tuvieron. Porque si vamos a tener la misma respuesta, lo que vamos a hacer es que nos vamos a retraumatizar. La idea de que hay que honrar a los ancestros siendo iguales o haciendo lo mismo es completamente equivocada. La única manera de honrar a nuestros ancestros es tomando esa experiencia, sobre todo si fue traumática, y dándole una respuesta distinta. Actuar exactamente de la forma en que ellos no pudieron porque no tenían las herramientas que nosotros hoy tenemos, y si no tenemos, tenemos la obligación de buscar para poder enfrentar esa situación y darle una respuesta distinta. Esa es la mejor manera de honrar a nuestros ancestros, es decirles: querido abuelo, aquí estoy yo, estoy pasando por algo parecido a lo que tú pasaste, y sin embargo voy a darle una respuesta distinta, y por mi bien y por el tuyo también vamos a salir bien de esta situación, o vamos a aprender de esta situación. Esa es la manera correcta de honrar a los abuelos, es llegar más allá de donde ellos llegaron. El trauma transgeneracional está ahí no para que suframos, no como una maldición ni como una tradición familiar. Está ahí como un aprendizaje que hay que hacer, que si no se ha podido hacer, tenemos hoy la oportunidad de hacerlo para no seguir heredándoselo a nuestros hijos y a nuestros nietos, y hasta que alguien descubra cómo aprender de una situación así. Entonces, mis queridos, espero haberles podido dejar un poquito más claro cómo funcionan los sistemas familiares, que puedan ahora, entendiendo que cada parte tiene su lugar y no otro, que con cada uno de los otros en nuestro sistema existe una forma correcta de interactuar y no otra, que no da lo mismo, que podemos hacer de ese conjunto algo mucho más que una suma de partes, algo mucho más allá, que podamos entender que las dinámicas de los sistemas familiares tienen como objetivo la sobrevivencia y no la felicidad de los miembros. Por lo tanto, la idea no es repetir las mismas dinámicas, sino ampliar el corazón y ver nuevas maneras de relacionarnos. Y cuando ha habido situaciones muy traumáticas, situaciones de las cuales no se ha podido aprender, nuestra tarea es poder mirarlas para aprender de ellas y actuar de una manera distinta. Y de esa forma somos libres nosotros y liberamos también a los que estuvieron antes y a los que vendrán después. Los espero si quieren constelar, para que puedan darse la oportunidad de mirar con otros ojos la historia que en algún momento no pudieron entender o no pudieron integrar.